Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad número 2 para el área de desarrollo de software modular. En esta actividad nos indican que utilicemos o apliquemos el paradigma de programación orientada a objetos. También nos solicitan que creemos una base de datos con los siguientes campos, que sería tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, número celular y correo electrónico. Nos indican que debemos utilizar también el patrón Data Access Object junto con el JDBC, la librería JDBC, para la conexión de la base de datos. Y la distribución de las clases las vamos a realizar mediante el modelo Vista Controlador. Este modelo va a tener tres paquetes, los cuales van a ser modelo Vista Controlador, y el entorno de desarrollo que vamos a utilizar va a ser NetBeans, que va a ser y vamos a utilizar la interfaz o la librería gráfica Swim de Java. Bueno, entonces vámonos al código. En el código, como podemos observar, aquí tenemos los tres paquetes modelo, modelo vista y controlador. En el modelo tenemos lo que es la conexión, el usuario DAO, y tenemos aquí la librería JDBC Driver, que es el que nos va a permitir a nosotros la conexión con la base de datos. Antes de pasar a explicar como tal el código, voy a explicar un poco en lo que consiste el modelo vista controlador. Entonces, ¿en qué consiste? El cliente le realiza una petición al controlador. El controlador le pasa esa petición al modelo, y el modelo le pasa esa petición a la base de datos. La base de datos le va a enviar la información o los datos requeridos al modelo. El modelo se lo envía posteriormente al controlador, y el controlador ya determina cuál es la vista que se le va a enviar al cliente. Entonces, ya analizando esta parte, vamos al código como tal. Aquí estamos haciendo uso de la librería Swing de Java, que nos permita pues modificar o digámoslo así, diseñar de una manera más rápida una interfaz gráfica. Aquí tenemos la tabla, tenemos los campos en los cuales vamos a ingresar la información y en la cual vamos a recuperar esa información. Cabe resaltar que estos campos deben de estar en método público para poder realizar todo lo que es las modificaciones y recuperar la información. Entonces, nos vamos a la conexión. En la conexión vamos a hacer uso de la librería JDBC de MySQL. Vamos a utilizar el localhost, en mi caso sería el 3306, el usuario y la contraseña. También se hace uso del try catch para las excepciones, para que MySQL nos envíe a nosotros la información de los errores que estamos presentando en dado caso que se presenten, valga la redundancia. La conexión la tenemos aquí en el modelo, que es el que nos va a permitir a nosotros esa conexión con la base de datos. Entonces, como en el modelo va a estar esa conexión, también va a estar esa comunicación entre la base de datos y el modelo. Entonces, acá en el modelo vamos a tener usuario DAO. En usuario DAO vamos a tener las sentencias SQL hacia la base de datos, como podemos observar aquí. Entonces, utilizamos cada uno de los métodos. Entonces, método guardar, método buscar, método actualizar, método eliminar y el método listar. En cada uno de los métodos, como lo indicamos anteriormente, tenemos entonces las sentencias SQL. En este caso es el método guardar. Vamos a insertar dentro de la tabla usuario cada uno de los campos del usuario. Cabe resaltar que acá en el usuario, antes de hacer esto, en usuario ponemos todos los campos, que es nombre, apellido, usuario, contraseña, celular, correo, y aquí tenemos otro campo adicional que es para buscar la información. Acá entonces tenemos el constructor de estos campos, y tenemos aquí los métodos set y get para enviar y recuperar la información. Haciendo uso de estos métodos es que nosotros hacemos las sentencias SQL para poder hacer esa comunicación entre la base de datos y el sistema como tal. Entonces, aquí tenemos el uso de los set y el uso del get para cada uno de los campos. En el caso del método guardar,
Cabe resaltar que esta estructura se, se utiliza en casi todos los métodos, como podemos observar también aquí en el método buscar, es casi la misma estructura, utilizando el try catch, el método actualizar, el método eliminar y por último el listar. Por último pasamos ya al controlador. El controlador, como lo indicamos en la imagen que estábamos analizando, el controlador nos va a permitir a nosotros eh, ver esa información. Entonces el controlador va a determinar la información o la imagen que nosotros vamos a ver. Acá entonces en el controlador tenemos estos objetos que posteriormente vamos a declarar en el main para poder ver la información. Tenemos aquí el objeto usuario DAO, que pertenece a la clase DAO, el objeto usuario pertenece a la clase usuario y el de vista como tal. Hacemos un llamado de cada uno de los botones que vamos a utilizar y aquí ya hacemos entonces las condiciones eh, para cada uno de los eventos. Cabe también resaltar que en este caso vamos a utilizar el Action Listener, que es el que va a escuchar las acciones de cada uno de los botones. Entonces, por eso se utilizan condicionales. Entonces, digamos que si se obtiene pues entonces digamos que si aquí solicitamos la acción del botón guardar, el botón guardar nos va a recuperar a nosotros toda la información, el tipo ID, el nombre, el apellido, el usuario, etcétera. Y aquí vamos a tener también condicionales para que nos muestre los mensajes necesarios en dado caso de que se guarde correctamente la información o en dado caso de que se genere algún error para poder identificarlo. Y por medio de los try catch, MySQL nos va a dar esos errores para poderlos identificar de una manera más fácil y poder solucionarlos más rápido. Entonces acá tenemos cada uno de los botones: buscar, actualizar, eliminar y por último acá tenemos el limpiar automáticamente y tenemos el listar. Entonces lo que indicamos hace un momento, cada uno de los objetos se deben crear en el método main principal. Como lo podemos ver acá, tenemos el usuario, usuario DAO, usuario y la vista, y también tenemos que instanciar el controlador con cada uno de los elementos que declaramos aquí. Como podemos observar, a cada uno de ellos le dimos un valor y esos son los que tenemos que instanciar aquí en el objeto controlador para que éste nos muestre la información necesaria. Entonces vamos a hacer la ejecución, vamos a realizar la ejecución del programa. Entonces aquí en la ejecución del programa tenemos la siguiente interfaz gráfica. Entonces vamos a ingresar un usuario nuevo y vamos a realizar entonces cada uno de vamos a utilizar cada uno de los botones que tenemos entonces en esta interfaz. Bueno, entonces vamos a guardar la información. Nos dice que usuario guardado con éxito. Vamos a la base de datos para ver si se guardó correctamente el usuario. Aquí tenemos la base de datos con algunos datos ya incorporados anteriormente. Vamos a darle a actualizar. Vemos que aquí se guardó el usuario Raúl Pérez. Ahora vamos aquí y lo vamos a buscar. Entonces Raúl Pérez es el número 9, tiene el código número 9. Entonces si lo buscamos, aquí vemos que nos busca el código como tal. Nos busca el código, el
el nombre, el apellido, todos los datos que ingresamos anteriormente. Y ahora vamos a actualizarlo. Vamos a poner que es un código, sino que ponemos cédula en mayúscula, le damos a actualizar, nos dice que usuario actualizado correctamente y vamos a listar para confirmar que esa información se haya actualizado correctamente. Entonces, como vemos, en Raúl se registró código. Vamos a listarlo y vemos que ya en Raúl aparece cédula, y si nos vamos a la base de datos para confirmarlo, aquí aparece cédula en mayúscula. Entonces ya vemos que nos funcionan 3 botones por el momento, 4 botones que sería guardar, buscar, actualizar y listar. Ahora vamos a eliminar el usuario. Vamos entonces a buscarlo nuevamente. Aquí tenemos a Raúl y vamos a eliminarlo. Entonces dice que usuario eliminado correctamente. En este caso se podría hacer alguna validación para confirmar si se desea eliminar o no se desea eliminar. En este caso, por un método práctico, se elimina inmediatamente. Entonces vamos aquí a la base de datos a confirmar de que Raúl, el usuario Raúl ya no se encuentre en la base de datos. Vamos a actualizar y efectivamente ya no está aquí. Vamos a ejecutar nuevamente el programa para confirmar. Y si le damos aquí entonces en listar, vemos que Raúl ya no se encuentra acá en la base de datos. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.